Permítame saludarle, economista Fausto Ortiz, y presentarle en la ciudad de Quito al público en general en primerísimo lugar, y luego a nuestro invitado especial, el exministro Fausto Ortiz, en la ciudad de Guayaquil. Él fue objeto de una entrevista realizada por Marlon Puertas para Focus, una interesante revista que ustedes permanentemente la ubican en el internet. La entrega digital de esta semana, entiendo que muy pocas horas, entró en la correspondiente dirección electrónica, este 1 de febrero, dice, esta entrevista en la que Fausto Ortiz menciona que la dolarización está en peligro de muerte. Yo quiero que le haga escuchar la reacción ante este particular, la reacción que precisó el candidato presidencial Guillermo Lasso. Vamos a darle a producción un poquito de tiempo para que nos traiga esa parte, pero con una nueva dosis de tranquilizantes, dadas las circunstancias económicas por las que estamos atravesando, todos los ecuatorianos, quienes tenemos un criterio básico, no todos, hay otros mucho más enterados, como mis distinguidos invitados al estudio, el señor doctor Gonzalo Ortiz y el señor economista don Jaime Carrera, director del Observatorio Fiscal, que me hacen, Fausto, el favor de acompañarme. Usted en realidad sabe, conoce y puede evidenciarnos o sustentarnos de que la dolarización está en peligro de muerte, está en periodo final de existencia en la economía ecuatoriana. ¿Cómo habría que entender este vaticinio de su parte? Comenzaríamos por allí, que es la situación más complicada para el público, hasta de alcanzar niveles de credibilidad. Oyéndole a Guillermo Lasso, él dice que es mejor mantenerle a la colectividad en un manto de esperanza, de positivismo, de que las cosas no están tan mal y que la dolarización y obviamente un desenlace de esta naturaleza puede quedar para buen tiempo, dado que, no sé, pues la Marianita de Jesús o alguna otra circunstancia prime en lo que usted define en toda la entrevista como evidencias de que las cosas están muy mal, desde el lado macroeconómico y en lo micro también. Así es que le dejo con la audiencia y nuestros invitados para que tengan la bondad de escucharle. Exministro, muy buenos días, siempre es un placer leer sus trabajos, apreciarlos y molestarle con esta reacción, o más bien una amplificación de la información que usted le está dando al pueblo ecuatoriano. No tendría ningún interés de carácter político su previsión. Su previsión es eminentemente profesional y técnica. Esto hay que aclararlo, de que la dolarización está en peligro de muerte. ¿Por qué factores, exministro? Gracias, Gonzalo. Saludo cordial a la audiencia y ahí en el estudio técnico a Gonzalo y a Jaime que acompañan en el panel. El mensaje de la entrevista que tuve con Marlon Puertas, creo que es importante destacarlo, ¿no? Finalmente estamos frente a una situación en donde la economía está enfrentándose a escenarios que no habíamos tenido antes en economía dolarizada. Y este escenario es la apreciación del dólar, la caída
de las exportaciones petroleras, la caída de las exportaciones no petroleras, la subida de las tasas de interés, la caída de remesas, la ausencia de inversión extranjera. Es decir, de alguna forma uno va conformando una situación en donde no hay divisas en suficiente cantidad para poder sostener con relativa calma el esquema dolarizado. Y entonces, si el gobierno no empieza a tomar correctivos que permitan generar dólares en la economía, bien sea por inversión extranjera, bien sea por endeudamiento, bien sea por mayor exportación o restricciones, inclusive en alguna parte señalo que las restricciones de importación han sido efectivas. Si no hay esa corrección, la dolarización tiene una seria dificultad para sostenerse. Y si a eso le agregamos que el gobierno no reconoce la importancia del saldo de las reservas internacionales, que debe ser mayor y muy superior al encaje bancario, muy superior a los depósitos del sector público no financiero, entonces estamos ahí pasando mensajes que pueden generar intranquilidad internacional, evidenciado esto en el riesgo país que supera los 1.400 puntos, ¿no? Es decir, estamos a tiempo todavía como sociedad de decirle al gobierno, queremos una economía dolarizada y queremos ver cambios que realmente contribuyan a que la economía continúe dolarizada, y en esa línea la generación de divisas, la generación de respaldo al Banco Central es, creo que, el camino adecuado. Pero si no se toman esas medidas y por el contrario va en dirección opuesta, entonces la dolarización está corriendo un riesgo. Usted tiene la bondad de escucharle este momento a Gonzalo Ortiz. Ten la bondad, Gonzalo. Muchas gracias. Buenos días, Fausto, allá en Guayaquil, Jaime y Gonzalo aquí en el estudio. Creo que la entrevista es excelente porque, en primer lugar, hace esta diferencia, Fausto, de que una cosa es estar ya al borde de la muerte y otra cosa es estar en peligro de muerte. Es decir, la dolarización está cruzando la carretera sin defensas y es un infante, una criatura que está indefensa y que podría ser que la atropellen. No ha sido ya atropellada, es decir, no es que ya está en la fase final de su vida, sino que está en un riesgo muy serio. ¿Cuál es el dueño de la niña? Bueno, el Ecuador, diríamos, el Ecuador adoptó, bueno, a través de unas circunstancias tremendas como fueron las de la magna crisis del 2000, la dolarización, y se ha mantenido 15 años y ya cumplió 15 años y ha sido, pues, en cierto sentido, la tabla de salvación del Ecuador. Ha permitido que se mantenga una estabilidad hasta ahora. Lamentablemente las circunstancias se han juntado de una manera tal, como las que señalaba Fausto al comienzo de la entrevista, que estamos en un momento tremendo de la vida pública ecuatoriana y de la economía del país. Lo que pasa con la dolarización, y como bien decía antes en la entrevista Guillermo Lazo, es que la dolarización necesita dólares, es su alimento. De esta niña, el alimento principal son los dólares. Y los dólares no hay que dejarlos ir. ¿Se gastó el papá? Y en ese sentido, se ha gastado demasiado, se ha desperdiciado mucho. Este celular aquí. Que llama. Estamos... Nos está interrumpiendo si alguien nos está escuchando. Y entonces, por otro lado, además del gasto público, el otro problema fue que, habiendo tanto gasto público, se alentó a un consumismo exagerado, y entonces hubo altísimas importaciones. En ese sentido, el propio Fausto reconoce que el gobierno hizo bien en restringir importaciones, ¿no es cierto? No dejar que se vayan los dólares. Y creo que en general debería ser aún más austera esa posición de cuidar los pocos dólares que hay en economía y de alentar de todas maneras que vengan dólares. Ya no vienen por altos precios del petróleo. Al contrario, el gobierno
dice que no le ha entrado ni $1 al presupuesto, y es que al mismo tiempo tiene que pagar altísimos costos por las deudas de los años anteriores. Entonces, el camino está en atraer inversión, atraer la inversión de los propios ecuatorianos que tienen afuera recursos y que deben traerlos. Y la inversión extranjera yo dudo mucho de que venga, porque hay otra circunstancia, y es que el dólar se está fortaleciendo, lo cual va a hacer que más bien los capitales que podían haberse interesado en los países en desarrollo vayan a los Estados Unidos, que ahora va a empezar a rendirles mejor. Hay una evidencia muy importante que provoca preocupación. Usted dice, Fausto, que hemos recibido como país en el año 2015 2.300 millones de petróleo, 2.300 millones por petróleo. Y hemos pagado a la China por preventas, o sea, le vendimos antes, cogimos la plata, ya nos gastamos hace fechas y tenemos que pagarle en petróleo. Por preventa, igual en el 2015 hemos cerrado con una obligación de 2.300 millones que se le pagó. Es decir, hemos salido de alguna manera a tablas. Me gustaría que nos explique. Sí, Gonzalo, y mire que la figura del 2015 que planteamos ahí en la entrevista, que lo reseña Marlon, está ocurriendo exactamente igual en el año 2016. Si uno toma las cifras del presupuesto del 2016, en apenas los primeros 31 días del mes de enero, uno se da cuenta que el gobierno la modifica y dice, vamos a pagar 1.300 millones de dólares, 1.600 millones de dólares de preventa petrolera, y nos van a ingresar 1.600 millones de dólares de petróleo. Es decir, estamos repitiendo en el 2016, en cifras oficiales del gobierno puesto la semana anterior, lo que ocurrió en el 2015. Es decir, que la plata que ingresa del lado petrolero al presupuesto general del Estado se va por prepago de la preventa petrolera. Es decir, al final del día el efecto neto es cero petrolero, pero no porque no hay petróleo, porque el precio es bastante malo. Es cero porque hay que pagarle a China la cantidad de recursos, y en este caso China y Tailandia, por las preventas previas, ¿no? Es decir, estamos en esa situación, y que el año pasado demandó que China nos vuelva a facilitar, junto con Tailandia, 1.800 millones de dólares para poder recuperar algo de la liquidez que se va rápidamente en estas deudas de corto plazo. Ahora, Jaime Carrera, del Observatorio Fiscal, nos dirá si usted tiene o no la razón. Cuando me parece que, por ejemplo, este elemento de que no entra una sola divisa por concepto de petróleo a una necesitada ánfora donde tienen que llegar los dólares para sustentar a la dolarización, no se está produciendo por el lado del petróleo. ¿De qué está viviendo la dolarización, Jaime? Buenos días, Gonzalo. Gracias por la invitación. Buenos días a Gonzalo y a Fausto. Mire, yo creo que en el Ecuador no se debe pensar cómo salvar la dolarización, sino cómo la dolarización le salva al Ecuador. ¿Y cuál es la diferencia de concepción? La diferencia es que la dolarización es la principal fortaleza económica del Ecuador. Lo ha sido en los últimos años, lo es ahora y va a seguir siéndolo en el futuro. La dolarización le está obligando al Ecuador a pensar de otra manera. Si bien es cierto que se han reducido de manera importante los dólares que ingresan a la economía, y en este año el Ecuador se va a adaptar de manera plena, se va a adaptar a una nueva normalidad, que es una economía achicada, más pequeña, con menos dólares, que a su vez la dolarización va a obligar al país a pensar de otra manera. Claro que atraer más dólares es una tarea de largo plazo. Exportaciones no petroleras, si se sigue la dirección correcta, va a necesitar un gran tiempo para madurar.
atraer inversión extranjera, O exige inversiones, cambios, exacto. sí, y en general atraer dólares. Pero el gobierno prácticamente va a hacer muy poco en esta dirección. Pero sí la falta de dólares Ya. le va a obligar al Ecuador y al gobierno a limitar de manera notable, de manera importante, el gasto público. Yo creo que en este año el gobierno va a verse obligado a restringir el gasto en por lo menos 5.000 millones de dólares adicionales. Y se va a ver obligado a vivir con los impuestos que le entran a la caja fiscal y con algún crédito que pueda por allí conseguir. Y el tamaño del sector público, aunque diga el gobierno lo contrario, se va a reducir de manera notable, de manera importante. Claro, el gobierno le va a ser muy difícil atraer dólares y el gobierno va a tratar de sobrevivir con los dólares que existen y la economía en general se va a adaptar a eso. ¿Cuál va a ser el precio? El precio es un decrecimiento muy importante de la economía, aumento del desempleo, falta de crédito, el sistema financiero es sólido y va a restringir más el crédito. Y en esta readaptación a esta nueva normalidad, el país va a tener que pensar ahí en cambiar el modelo económico y eso va a ser tarea del próximo gobierno. Eso obliga o por lo menos sustenta la afirmación de Fausto Ortiz, el exministro que nos escucha y nos responde en la ciudad de Guayaquil, porque él dice que la pena de muerte está atrás de la casa, ¿verdad? La pena de muerte para la dolarización está muy cercana. Si es que no se toman las medidas correctas o si las medidas van en el camino equivocado, esa es la senda que está trazando, pero el entorno, ¿no? La apreciación del dólar, la subida de la tasa de interés, la caída del precio del petróleo, la caída de exportaciones, esos son los elementos que están pintando mal la cancha. Al gobierno, al actual y a los futuros gobiernos, sobre todo el futuro que arranca en el 2017, le toca corregir, enmendar lo que se pueda corregir para poder tener una economía dolarizada que enfrente la crisis dolarizada, que salga de la crisis dolarizada y luego que salga de la crisis sentarse sinceramente a establecer si es verdad que necesitamos mantenernos dolarizados para continuar en la economía o si podemos hacer algún esquema que gire de forma distinta en donde podamos trabajar en una armonía distinta con el asunto de la apreciación del dólar, que vamos ya en el segundo año de lo que pudiera ser, si se repite como el año 80 o como los años 90, una apreciación larga de 5 y hasta 7 años, ¿no? Gonzalo, Focus o nuestro invitado, el exministro Ortiz, en realidad nos está asustando cuando dice que la dolarización está en peligro de muerte. No, como digo, lo que está es advirtiendo de que está en riesgo, ¿no? No es que le falta poco tiempo de vida, sino que hay que dar los pasos necesarios para salvarle. Es una criatura que está en mitad de un carretero entonces, donde los vehículos pasan rozándole. Claro, o como el perezoso ese que salvó la Comisión de Tránsito y que se ha hecho viral. Sí. El pobre estaba en la mitad del camino abrazado a una de las barandas de la divisoria de la vía y le llevaron hasta el otro lado, le pusieron de nuevo en el bosque y se salvó. Y has tenido un impacto. CNN, el BBC, todo el mundo se hace eco de esto. ¿Y cuál es el perezoso en este momento para salvarle a la dolarización? ¿Quién está denotando ser perezoso? Bueno, el perezoso es un lindo animal. La comparación no es muy buena, pero es muy lento, claro, al caminar. Claro. Entonces, me parece que sí, el gobierno se ha portado un poco perezoso, sin ser tan lindo. Se ha actuado muy lentamente. Creo que en parte esa creencia que Fausto Ortiz comparte, y él fue ministro de este gobierno, Fausto dice que el gobierno creía que iba a durar 300 años,
que iba a durar 300 años, que el petróleo iba a estar siempre con precios muy altos. Y esa confianza les hizo ser perezosos respecto de prever lo que podía pasar. Correcto. Gastarse los fondos que había de reserva esta cosa que Correa insiste tanto, que él no gasta sino que invierte. Sí. Entonces dice que es inversión. Pero no es inversión el desperdicio gigantesco en un montón de cosas. Estos elefantes blancos que están saliendo. Se muere de las iras porque Bonilla hace unas caricaturas sobre que Yachay es un elefante blanco y que pase el siguiente elefante blanco. Y hay como 6 elefantes. Y entonces se muere de las iras, pero es verdad, eso no ha sido inversiones productivas. Y si son inversiones productivas, son a muy largo plazo. Lo que se requería era mucho más... una inversión mucho más consciente para que produzca rápidamente resultados. Lo de las hidroeléctricas parecía ser una buena idea, pero las cosas no siempre resultan como se piensan, tienen retrasos, han sido hechas por compañías chinas, además de todo lo que se les ha criticado por el maltrato a los trabajadores ecuatorianos. Las compañías tienen serios retrasos en ejecución de las obras, así que eso que parecía una buena idea para librarnos del gasto, ahorrarnos del gasto en los subsidios de los combustibles, no está resultando tan bien en este momento. Uh-huh. Las inversiones de las que habla el presidente Correa probablemente son de un perezoso, que solamente puede ver las cosas a muy largo plazo, uh-huh, mientras que hoy se requiere ya otras fuentes de provisión de divisas para esta economía anémica que está en medio de la vía. ¿Qué podía haber hecho este perezoso? Dejar de serlo a través de qué acciones, por ejemplo, hasta esta hora de la crisis en que todos estamos preocupados porque el perezoso no da signos de hacer nada, ni siquiera menciona una solución. Nos entretiene con otros cuentos. Entonces este perezoso ni siquiera puede entrar al bosque porque no ha hecho ningún mérito. Entonces, vamos con el autor de esta crónica entrevista. ¿Fausto? Sí, el tema importante acá es que esta foto que está pasando en la actualidad, lo que le está ocurriendo al gobierno, no es un tema que va a terminar en este año seguramente, es un tema que va a estar presente 4 o 5 años. Entonces, el mismo titular aplicaría en este año o el año siguiente o después de 2 años, siempre que el gobierno no tome las políticas correctas. Y yo estoy obsesionado quizás con una política que es la que creo que es la más rápida, uh-huh, que necesita el gobierno plantear, que es la mejora en el nivel de reservas internacionales, que la reserva internacional llegue a los niveles que el gobierno la tuvo al inicio de su gestión, es decir, que cuando representó cerca del 50% de los depósitos de la banca, cuando en la actualidad no llega ni siquiera al 10%, es decir, si uno mejora la cantidad de reservas internacionales, pasa un mensaje de que tiene grado de libertad, tiene expectativas para poder aguantar choques. Una reserva muy baja pasa el elemento contrario. Creo que por ahí debería el gobierno arrancar, este gobierno planteando la importancia de mejorar la reserva, aun cuando es muy difícil porque primero tiene que conseguir cerca de 10 mil millones de dólares para atender la brecha de financiamiento planteada en el año 2016. ¿Cuál es el margen de reservas que le falta aún reunir al presidente a través de créditos o de otras iniciativas? Es que no es tan importante llegar a tener 15 mil millones de dólares en reservas el día de hoy, como importante es decir, o sea, vamos de déficit, a llegar a esa cifra. Más bien de déficit, diría yo. De déficit para gasto corriente y de déficit para inversiones. Más bien solo para mantener al Estado. Ese déficit, ¿de qué tamaño, de qué cuantía sigue siendo? El déficit aprobado por la Asamblea Nacional el año anterior, en noviembre, fue 2.400 millones de dólares. El presupuesto codificado el 31 de enero del 2016, es decir, hace 2 días,
ya se muestra con un déficit que supera los 3.000 millones de dólares. Ese déficit debería seguramente incrementarse ligeramente por el pago de la OPSI, es decir, el déficit fiscal para el año 2016 anda alrededor de 3.500 millones de dólares, es lo que de alguna forma Jaime en el estudio dice es lo que el gobierno debería recortar, esos 4.000 o 5.000 millones que manifestaba Jaime, para poder sostener una economía sin necesidad de tanto endeudamiento como el que está planteado para el 2016. ¿Por qué no le gusta el recorte de esos gastos al señor presidente Correa? Le preguntamos a Jaime desde el Observatorio Fiscal. Jaime Carrera. Bueno, él va a tener que hacer cosas que no le gustan, porque la economía le va a obligar a ello. ¿Por ejemplo? Y esa es una ventaja de la dolarización. Si en el Tesoro Público no hay dólares, el Tesoro Público no puede gastar. Y si solo puede gastar lo de los impuestos, va a tener que gastar solo lo de los impuestos y algún crédito adicional que tenga, y no puede hacer nada más. Y eso es lo que va a tener que hacer este año el gobierno, le guste o no, incluso reducir ciertos gastos sociales, le guste o no le guste. Esa es una de las fortalezas de la dolarización. Y todo lo que hemos dicho que hay que hacer, no para sostener la dolarización, sino para que el país progrese. Lo que quiere decir alcanzar grado de inversión para que haya inversión extranjera, tanto directa, de nacionales o cualquier tipo de inversión, mejorar la competitividad del país, y el señor firmar presidente, acuerdos. claro, el señor presidente no creo que esté esperando un castigo divino ni cosa por el estilo, pero ¿por qué no emula a su colega de Bolivia? Y en serio, que ese es un hombre virtuoso en el gasto, muy ahorrativo, y un hombre que ha sabido controlarse, guardar, amigo de las reservas, con un colaborador no tan jovencito. El colaborador es como para decirle, presidente, yo no lo hago. Y de ser usted, yo no lo haría. Debe tener más o menos ese perfil de comportamiento para que primero le haya durado, porque los resultados, el teléfono de Guayaquil no me queda viendo, tiene que reactivarle. Estamos con él en la entrevista. Tenga la bondad entonces, Jaime. No, este rato el gobierno ya está en imposibilidad de emular. Debió emular antes ciertas políticas. Hoy lo que tiene que hacer el gobierno es minimizar los costos de lo que no se hizo antes. Y ese es el gran costo de las oportunidades perdidas. En 9 años, el Ecuador pudo haber transformado, el gobierno pudo haber transformado al país con el boom petrolero, generando las condiciones para tener un Ecuador moderno que atraiga inversiones, en el que el sector privado sea el gran actor de la economía, el generador de empleo, un país que avance en productividad, en competitividad, un país que se abra al mundo, que firme acuerdos comerciales, que esté en situaciones parecidas que las que tiene Colombia, Perú, Chile y otros países. Pero eso se debió hacer en 9 años. Vea usted que Colombia, Perú y otros países en 9, 10 años alcanzaron lo que se llama grado de inversión. Y por eso es que atraen ingentes cantidades de inversiones extranjeras y nacionales. Y el riesgo país de esos países es bajo, es bajísimo, y pueden acceder a los mercados. Pero esa es una tarea de mediano y largo plazo. Claro. Entonces este gobierno, todo eso tendrá que hacer. Este gobierno ya no tiene nada que hacer. Ya no tiene, y ahí hay que ser realista en eso. Lo que tiene que hacer el gobierno es minimizar los costos de lo que no se hizo y del ajuste. Y para eso incluso el gobierno ya tiene un entorno macroeconómico que le va a impedir hacer más daño al país. Me explico. Como ya tiene un alto riesgo el Ecuador,
no puede endeudarse agresivamente a altos costos. Como ya ha utilizado la Reserva Internacional en bonos, como 1.500 millones de dólares, ya tiene poco margen para hacer eso. Claro. Como ya tiene bastante dinero en CETES, ya tiene poco margen para hacer eso, ¿no es cierto? Como ya tiene una deuda pública elevada, ya tiene poco margen. Entonces, incluso el margen para hacer más daño a la economía ya está limitado, aunque parezca paradójico. Entonces el gobierno está obligado a sobrevivir, administrando los pocos dólares de la economía y reduciendo de manera notable el gasto fiscal. Acuérdese, Gonzalo, así se va a pasar este año el gobierno, pero sí va a salir a decir que no hay crisis, que está haciendo las cosas bien, que no hay desempleo. Esa va a ser la tónica. Y todo este cambio de modelo productivo, porque hay que cambiar el modelo de la economía, esa va a ser tarea del otro gobierno, si es que sigue esa dirección. Pero el candidato presidencial, el señor Lasso, está pareciéndose en el discurso tranquilizante y muy tranquilo, tranquilazo diría yo, salió a decir esto ante el vaticinio tuyo, Fausto, de que la dolarización está en complicaciones en este momento. Necesitamos que el Ecuador fortalezca la dolarización con dólares, no con creatividad, no con magia, no con milagros. La dolarización se fortalece con dólares, y los dólares se consiguen con trabajo duro y parejo. El camino no es el camino de la restricción. Por ejemplo, Perú, que forma parte de la Alianza del Pacífico, que tiene acuerdos comerciales con todas las regiones del mundo, se ha convertido en el líder mundial de producción de espárragos y piquillo y pimiento piquillo, superando a Chile, superando a España, que los ha convertido en líderes, impulsando la agricultura, impulsando el comercio y generando dólares para su economía. Entonces, ahí tiene usted un buen ejemplo de lo que el Ecuador debe hacer para generar un círculo virtuoso que fortalezca la dolarización. Exa FM. ¿Fausto? Sí, la confianza es un elemento importante. Es importante que el gobierno pase un mensaje de confianza, pero más importante que decir estemos tranquilos es actuar correctamente. Por supuesto, el candidato, bien sea Lasso, bien sea cualquier otro candidato, no está en posibilidad de tomar correcciones en este momento. Al que le toca corregir en este momento al gobierno, y a nosotros lo que nos toca decir es más o menos por dónde creemos que podían entrar las vías de solución. Y manifestaba entonces, una de ellas era no afectar tanto el comercio exterior, que el comercio exterior en el año 2015 encontró su nivel de balanza comercial no petrolera más baja en todos los 9 años de gobierno, es decir, llegó a un déficit comercial no petrolero de apenas el 5%, cuando en el año 2008 eso era cerca del 12%, o cuando el año 2011 era cerca del 12% y el año 2014 era 7%. Es decir, hay cierto grado de libertad que le da a la economía para no poner más elementos de ruido, como por ejemplo sostener la salvaguarda, como por ejemplo el timbre cambiario. Al gobierno le toca tomar las políticas para pasar un mensaje de confianza, y lamentablemente no vemos en el gobierno ni siquiera el deseo de reconocer de que estamos atravesando una crisis y que debe ser corregido algunas variables. Él habla de una tormenta perfecta, habla de salir mojados de este gran chapuzón, pero creo que las políticas que se deben ir adoptando deben ser claras para que permitan al gobierno lograr el financiamiento que requiere y que la economía no siga viendo caer sus depósitos y restringir su crédito, que va a ser la tónica del 2016, si el gobierno no enrumba de una mejor forma. Hay un enemigo acérrimo, un enemigo peligrosísimo también de la dolarización, Gonzalo Ortiz, y es la demanda. La falta de demanda
ha provocado con 3 trimestres negativos una clarísima recesión, ¿no es cierto? O sea, un decrecimiento de la economía bastante fuerte. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Una situación no vista antes en este gobierno. La banca, para manejar esta situación, Gonzalo, para poder manejar esta situación, restó más de 600 millones de su saldo en el encaje bancario en el Banco Central del Ecuador para poder entregarle a la gente. Bajó algo de sus fondos que están en efectivo en el exterior, bajó un poco de su saldo en el fondo de liquidez. Es decir, el fondo de liquidez, que debe ser siempre mínimo del 10% del total de depósitos, si en depósitos se caen 3.000 millones, por ahí tiene una recuperación de 300 millones en ese flujo, pero está perdido el rato en que cae el líquido, la liquidez, digamos, de depósitos de la gente. Esa parte, ¿no crees que le torna a la dolarización más grave? Es bien grave. A la desdolarización, digamos, más grave. No creo que lleguemos a eso, pero es bien grave. Por primera vez desde el año 2000, desde el 2000, es decir, desde la dolarización, en el año pasado hubo una reducción en la tasa anual del crecimiento de la cartera total de los bancos, lo que ellos prestan, y de los depósitos que reciben. Esta es la primera vez en el 2015 y 2016 va a ser peor. Ahora, la banca se ha comportado con mucha seriedad, precisamente por eso ha retirado esos fondos a los que hace referencia Fausto Ortiz en la entrevista, para poder tener mayor liquidez, para poder responder a la gente. Pero los depósitos han decaído fuertemente y por tanto la cartera, porque el negocio de la banca es recibir depósitos y prestar y dar otros servicios financieros, pero eso básicamente se ha reducido muchísimo en el 2015 y está reduciéndose en el 2016. Los depósitos a la vista cayeron 24 puntos en 12 meses. Es una cosa bastante muy seria lo que ha sucedido y que está pasando. Así que este es en efecto el otro factor. Pero como dice Jaime, y es interesante oírle, la propia economía está presentando los métodos de reducirnos, de volvernos más austeros. Muchos de esos créditos eran créditos de consumo. Lo grave sería que no haya créditos para la producción, pero la banca tiene que ir calculando cuánto tiene. Ese es un mérito de la banca, la forma como se ha manejado. Yo sí creo que es muy notable eso y tiene que seguir actuando con prudencia para no llegar a las crisis que ya conocemos, ¿no? Han aprendido del 99. Sí, ¿no? Fue un aprendizaje muy duro, muy grave. Entonces, entre el déficit fiscal, entre la caída de los depósitos, la caída del precio del petróleo, por supuesto, el retraso de las hidroeléctricas, el desperdicio de obras que no sirven para nada, los elefantes blancos que hemos mencionado. Realmente lo que nos toca es ajustarnos a todos, ¿no? Apretarnos el cinturón. Y yo creo que eso se nota también. Tengo datos de alguna cadena de supermercados que ya notan una baja de ventas de alrededor del 10% de este mes de enero en comparación al mes de enero del año pasado. Es decir, la gente en sus economías de la vida ordinaria está más austera, porque nota lo que le está pasando o lo que le puede pasar, y entonces prefiere ahorrar. Ya baja el nivel de novelería también, y eso es importante, ¿no? Es una contribución de la gente también al tamaño de la economía y a las restricciones que uno tiene que autoimponerse. Termina. Es que esa es la ventaja, Jaime, Gonzalo, de una economía dolarizada, y los datos son importantes. Si baja la demanda por diversos factores, hay más desempleo, la gente es más precautiva en gastar, el Estado gasta menos, automáticamente la economía se va ajustando. Y vea usted que el año anterior,
Por ejemplo, las importaciones totales, las importaciones no petroleras bajaron $3.000 millones hasta noviembre 2.920. Y no todo es efecto de las salvaguardias, sino que la misma economía, como se contrae, automáticamente se limita, y las importaciones se limitan porque baja la demanda, se vende menos y en general toda la economía se achica. Lo que es de esperar en este año, Gonzalo, es que además de disminuir los costos del ajuste del gobierno y las limitaciones propias que le da la economía, sí el gobierno reflexione en enviar ciertas señales de confianza para que de alguna manera la gente sí tome otra visión de la economía y vea que el gobierno sí entiende que hay que hacer algo. Porque mire usted que la liquidez total de la economía, si bien ha venido creciendo año tras año, el año anterior prácticamente no crece, pero quiere decir que el nivel de liquidez se mantiene. Entonces los depósitos a la vista han bajado de manera notable, pero han aumentado el dinero en la disposición del público. Entonces la gente, en vez de tener el dinero en el sistema financiero, lo tiene en otro lado, a buen recaudo. Si hubiese algún mensaje de confianza convincente en el manejo de la economía, ese dinero puede retornar al sistema financiero, aunque sea en mínima proporción, ¿no? Y alentar de alguna manera el crédito. La demanda. El gobierno está obligado a limitar los desajustes y a enviar algún mensaje de confianza al mismo tiempo. Pero con ese carácter, ¿quién le cree? Bueno, ese es un tema de confianza. No, pero es de actitud humana, ¿no? Es un tema de actitud, efectivamente, porque la desconfianza y las malas expectativas nacen de la máxima conducción del Estado, lamentablemente. Del líder. Es así, ¿no? Sí. Marlon Puertas, el autor de este trabajo tan bueno, le decía a Fausto, ya para terminar, oye Fausto, el gobierno ha estado tirando la pelota hacia adelante, adquiriendo más y más deudas. ¿Tú crees que le alcance para terminar el año o para terminar el periodo presidencial el nivel de endeudamiento que ya creo que está a 4 puntos del techo? Y bueno, más que el tamaño de la autorización constitucional, más que eso, la apertura que tengan los mercados financieros para prestarnos más plata, si es una economía que está al borde de un insuceso terrible. ¿Cómo podría el gobierno, o cómo piensas tú que con el carácter del presidente y con algunos colaboradores timoratos vaya a sacar más plata de los mercados financieros? O por el contrario, ¿son buenos para endeudarse? Ahí está la pregunta final. Sí, gracias, Gonzalo. Ha habido mucha discusión actualmente sobre si el gobierno tiene que acercarse al Fondo Monetario Internacional para que el Fondo Monetario sea el que nos dé financiamiento y nos saque de la crisis. Las noticias de prensa hoy día recogen que ya Venezuela está tocando la puerta del Fondo Monetario, llegando a utilizar una parte importante de sus derechos en el Fondo Monetario Internacional, a lo cual yo digo que en el caso ecuatoriano es bastante compleja esa posibilidad, porque creo que, a diferencia de Venezuela, el gobierno actual no ve en el Fondo Monetario una posibilidad, y el gobierno va a preferir recortar el gasto, atrasarse con proveedores, seguir con la política de la preventa de corto plazo, insistir con tomar recursos para los certificados de tesorería, los CETES. Es decir, el gobierno no lo veo cambiando su forma de manejar la economía de aquí hasta el cambio de gobierno en mayo de 2017, lo que yo supongo que el gobierno estará tratando de que no se haga muchas olas para que el nivel de tranquilidad siga como hasta hoy día, tolerando a la gente sin tener que ir hacia otros
escenario que a nadie nos conviene. Yo le he pedido con todo respeto al señor presidente que si no se siente en condiciones de poder cambiar de actitud o de cambiar de estrategia, le impiden sus límites de temperamento o de carácter ideológico, sus pensamientos, su orgullo, su ego profesional, que le dé una chance al vicepresidente de la República, que el ingeniero Glass estaría en condiciones de poder soportar esta última parte del mandato constitucional a través de estas prácticas, pero eso no les pregunto a ninguno para que no sean sometidos al cadalso sabatino. Señoras y señores, muchas gracias. Vienen Fernando Mosquera y Jorge Rodríguez porque les vamos a preguntar cuál es la montaña de conflictos que recibirá el próximo gobernante del Ecuador.